Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Alejandro Guadarrama Álvarez en esto que es una cápsula más de la opinión que nadie pidió. Hoy, lunes 31 de agosto, siendo la 1:10 de la tarde, tengo el gusto de saludarlos. Quiero agradecer hoy, como siempre, y para empezar, los saludos, las opiniones, las sugerencias de temas, todos muy interesantes, las correcciones en cuanto a la luz, al sonido, etcétera, que mucho agradezco. Entiendan que estoy muy lejos de querer ser un periodista y mucho menos tener pues las instalaciones y aparatos adecuados para una transmisión más profesional, que aunque me gustaría, pues me es imposible porque no es mi intención eh, el abordar una profesión como lo es el periodismo, que es tan avanzada, que es tan específica y que requiere de un conocimiento técnico y práctico muy avanzado. Yo estoy muy lejos de eso, así que esto no es otra cosa más que un esfuerzo, una plática, una charla entre amigos. No es ningún esfuerzo, sino una charla, una plática entre amigos. Bueno, pues con el gusto de saludarlos. Hoy tenemos muchos asuntos que tratar y muchas cosas que platicar, y la más importante tal vez sea la noticia de la detención de Gerardo Sosa Castellán, ex rector y ex secretario general y todavía presidente del patronato universitario, que es una noticia que aquí en Hidalgo pues seguramente desde de confirmarse su ser cierto, de confirmarse ser cierta, pues va a causar un gran revuelo, sobre todo en materia política. Ya lo abordaremos al final de esta conversación. Antes que eso tenemos que hablar de temas de carácter nacional, como lo es, desde luego, lo más preocupante, creo, para mí, y debería de serlo para todos, es el avance del COVID-19, ¿no? En materia de personas que infortunadamente han fallecido. Cada persona que ha fallecido es un padre, una madre, un hijo, un hermano, un amigo, un compañero de trabajo, gente que está rodeada de personas que la querían y que todos son importantes, y desafortunadamente en nuestro país pareciera que solamente son un número más. Entonces, yo quiero extender respetuosas condolencias y saludos solidarios a quienes han perdido a un familiar o un amigo en este COVID-19. En particular a personal de asistencia médica, personal de la primera línea de batalla, que son médicos, enfermeras, gente de limpieza de los hospitales, choferes de ambulancias, choferes y personas que distribuyen alimentos y medicamentos para los pacientes, quienes distribuyen todos los artefactos necesarios. A todos ellos un reconocimiento y en particular un aplauso muy sentido a quienes están arriesgando su vida en los hospitales como enfermeras y médicos, que seguramente están pasando momentos muy complicados y que cada vez se hacen más invisibles para quienes no estamos cerca de ellos. Y eso no me parece adecuado ni me parece acertado. Todos debemos demostrar agradecimiento y respeto por estas personas que están poniendo su vida en riesgo para salvarla de alguien más. Y bueno, el número de personas fallecidas sigue creciendo, los contagios siguen creciendo y cada vez el gobierno federal pareciera quedarse más corto ante esta situación, que para unos pueden decir que es incontrolable, pero para otros no. La respuesta está en los comparativos, y en los comparativos no salimos nada bien parados. El presidente ha optado por una política de decir 1000 veces una mentira hasta que se convierta en verdad y quererle dar vuelta a la hoja. Su discurso es de darle vuelta a la hoja, tanto en lo económico, que es desastroso, como en materia de salud. Habla ya en sus discursos de darle vuelta a la hoja, de que ya pasó,
Y en materia de salud yo no estoy de acuerdo con eso, puesto que en realidad no ha pasado nada. El virus sigue vigente, el virus sigue latente, el virus sigue en circulación. Insisto que entre mayor número de personas contagiadas, lo sepan o no, es más probable que nos contagiemos los demás. Y bueno, pues es un efecto rebaño. El gobierno federal le ha apostado a ese efecto rebaño y a mí no me parece bien. A mí no me parece bien porque el gobierno federal tiene instrumentos legales que le permitan controlar de alguna manera la circulación de personas. Debería de haber dispuesto de recursos económicos para compensar la falta de ingresos en algunos sectores, en particular adultos mayores. El resguardar a adultos mayores y niños me parece indispensable. El que los niños no vayan a la escuela me parece lamentable, pero el que los padres tengan que ir al trabajo o estén trabajando en una casa me parece peor todavía. Evidentemente no hubo planeación, no hubo el criterio suficiente para determinar que hubiera un poco de mayor organización de tiempo y espacio para padres y para hijos. Y los resumo de esta manera: los afortunados que tengan computadoras, pues ¿cuántas computadoras puede tener un matrimonio promedio en México en su casa? ¿Y cuántos hijos? Entonces a veces es imposible que un hijo esté viendo la computadora para sus clases y el otro pues lógicamente la pierde si solamente hay una, y además el trabajo del papá o la mamá en el mejor de los casos. Si ellos ya tienen que salir a trabajar, ¿con quién dejan a los niños? ¿No? Y ojo, había guarderías que dejaron de funcionar y que servían para eso, para madres trabajadoras. Hablando de que haya papá y mamá, hay muchos en los cuales no hay mamá y muchos en los que no hay papá. Hay muchos en los que ni papá ni mamá, y hay muchos en los que ni papá ni mamá, ni dinero ni recursos para solventarlo. Entonces, sí me hubiera gustado a mí que el gobierno hubiera hecho una especie de padrón, ¿no? Utilizando como filtro las escuelas y su matrícula, pues para saber qué niños tenían, qué niños no tenían, quiénes tenían determinadas cosas y quiénes no, pues para darle a cada alumno en promedio lo que requiere. El abrir las escuelas me parece imperativo con número reducido de alumnos, tal vez por apellidos, una vez a la semana, por lo menos para darles una guía de lo que tienen que ver y una revisión semanal de los trabajos. Paulatinamente, además del tiempo y la seguridad, de exponer a los niños tanto tiempo en sus casas, en una crisis económica como esta, puede traducirse en un aumento. Eventualmente va a haber un aumento en los delitos patrimoniales menores, que regularmente son los que más dolor causan porque son más continuos. Y exponer a dejar niños solos en la casa me parece muy peligroso. A mí me hubiera gustado una amplitud de miras por parte de los gobiernos que nos permitieran establecer un calendario más o menos organizado de actividades que coincidan entre padres e hijos. Es lo que yo sugiero respetuosamente. Bueno, el gobierno federal, ante esta situación y ante muchas otras más que se están generando por el COVID, que es un problema grave, que detona muchos problemas graves a su vez en varios sectores, que lo que hacen es sacar a la superficie problemas desde hace muchos años, sí, por una situación que nunca antes había vivido en este país, o sí, pero hace muchos años, no era previsible hasta cierto punto, porque tuvimos 3 meses, de enero a marzo, para que llegara el virus a México, y creo que durante ese tiempo se pudieron haber ideado algunas políticas tendientes a no descompensar tanto materia económica, a prevenir el contagio y a resguardar a los más débiles. Me hubiera encantado un padrón de personas con alto riesgo, con mediano riesgo y con poco riesgo. Me hubiera gustado un calendario de actividades más o menos esquematizado, en los cuales las actividades primordiales se abrieran casi todos los días y las menos primordiales en otros días, etcétera. Me hubiera gustado todo eso, pero desafortunadamente no tenemos nada de eso en el gobierno ni en la actuación del gobierno. Así que tendremos que irnos con lo que tenemos, que es este efecto rebaño, que mucha gente defiende y que yo digo que pues sí, es natural, pero hubiera sido mejor que no muriera tanta gente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos hablando de un avance tecnológico, digital, en materia de salud, que no nos podemos comparar con lo que teníamos hace 100 años. Y ese avance hasta hoy en México
en los resultados no se ha visto. Parece que la epidemia estuviera igual que hace 100 años con el efecto rebaño. No me gusta. En fin, hasta aquí dejo ese tema. Lo que sí sé es que el gobierno federal ha optado por buscar distractores que le permitan que la gente voltee hacia otro lado, a la manera de tener cierto control político sobre estas crisis y sobre la gente. Siempre he sostenido que este gobierno es demasiado tendiente a politizar las cosas. Me parece que la planeación que hizo del COVID fue desde el punto de vista político y no sobre el punto de vista de salud. Pero bueno, los distractores. Siempre dije que el caso Lozoya era un distractor que implementaba el gobierno para desviar la atención de los medios y de las personas hacia otro punto. Y bueno, después de que tuvo un boom, que el presidente en uso del Palacio Nacional en una mañanera, que son recursos públicos al final del día, sacara un video sin que existiera una denuncia, además contra las 2 personas que en él aparecen, sin que, bueno, me parece totalmente ilegal, de manera totalmente ilegal y torpe políticamente, pero me refiero a que le quería dar un impulso y exigió a los medios que le dieran mayor cobertura al video, y de una semana para acá el asunto se apagó. Pocos avances vemos, parece que el asunto se enfrió. ¿A qué se debe que se haya enfriado? Yo se lo atribuyo a la exposición también en medios electrónicos y mérito a Latinus y a Carlos Loret de Mola, de un video en el que el hermano de Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, recibe dinero, como ya lo hemos visto, del que hoy es un funcionario federal, y que sin duda alguna pues nos deja entrever los manejos que se hacían al interior de Morena. Ya dije en la cápsula anterior que esto constituye delitos o faltas de carácter electoral, sin duda alguna, y puede ser que algunos en materia penal. Y lo anterior obedece a que pudieron haberse utilizado esos recursos que son de procedencia ilícita para adquirir bienes y servicios a favor de Morena. Ustedes saben que los partidos tienen sus presupuestos asignados por el INE de acuerdo al número de votos que consigan, pero además también tienen sus espacios de publicidad y un límite también para adherirse o para sumar recursos privados, los cuales tienen que ser reportados al INE de parte de quien los reciben. Se tiene que transparentar quién los recibe y se tiene que transparentar también en qué se ocupan. Y no hay registro de dichas aportaciones al interior de Morena en efectivo. Dijo no hay aportaciones en efectivo en el 2015, y ahí hay un video que por lo menos acredita una y al parecer de varias. ¿Qué está pasando ahí? Pues que el presidente, no obstante que el video salió en la tarde-noche, y al otro día en la mañanera, en lugar de llevar con mayor oficio político, que me parece lo que le sobra al presidente, se entorpece y acusa recibo, lo cual me parece muy grave. Acusar recibo diciendo es dinero que se recibe para la causa, ¿no? Como si eso lo dotara de una legalidad de la cual carece. Aun cuando el destino de esos recursos sea el más puro y el más santo de todos los recursos para cada persona, se tiene que cumplir con la ley, y aquí hay un incumplimiento de la ley por parte del presidente de México, nada más y nada menos. ¿Cómo responde el presidente ante esta ofensiva? Muy torpemente otra vez. 1. Registra su nombre y el de su esposa como propiedad, como marca registrada, por lo que todos aquellos que digamos su nombre tendremos que pagar derechos por usarlo. Es una manera ingeniosa, pero torpe, de coartar el derecho y la libertad de expresión. Quiero ver al presidente demandando a Reforma por decir su nombre. A ese nivel está. Y 2, recula el presidente
y dice, bueno, el camino de los videos no es, no sé si ya se dieron cuenta, pero ya no es. ¿Dónde están los demás videos? ¿Dónde están los indiciados? ¿Dónde está toda aquella información de Lozoya? Se detuvo. El presidente reculó. El presidente dijo, por los videos no es, por lo que una persona torpe, una persona de a pie como yo, suponemos que debe de haber más videos en los cuales Lozoya entrega dinero, pero tal vez también haya más videos que comprometan a gente cercana al presidente y por esa razón el asunto lo hacemos un poquito a un lado, lo dejamos enfriar tantito y buscamos otra manera de distraer a la gente. ¿Cuál es la manera? Pues ya sé, vamos a hablar del fuero y vamos a hacer una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México. Señor presidente, usted no requiere hacer consulta alguna. Todo México o gran parte de México queremos y quisiéramos que enjuiciaran no nada más a los expresidentes, a todos aquellos funcionarios corruptos que ha habido en la historia. Todos lo queremos, o la mayoría de los mexicanos lo queremos. El problema que usted tiene es que lo tiene que hacer de una manera legal. Y la consulta popular, que me parece un desperdicio, quiero que sepan que el presidente tiene la oportunidad una vez al año de hacer una consulta popular. Y el tema tiene que pasar en un proceso legislativo, en primer lugar, Cámara de Diputados, y posteriormente tiene que ser autorizado por la Corte, en donde todos tenemos nuestras velitas, para que no suceda. No suceda a una consulta popular respecto a los presidentes, me parece una tontería, porque todos queremos que los enjuicie. Claro que todos lo queremos, como la mayoría de nosotros lo queremos. El problema es que tenga usted pruebas. El problema es que lo haga usted de acuerdo a la ley, con apego estricto a la ley. Está usted obligado a ello y se lo pedimos todos los mexicanos también. Porque si bien es cierto, estamos cansados muchos de la corrupción de expresidentes y funcionarios públicos que ha habido en este país, también estamos cansados del uso a modo de las instancias judiciales para fines políticos. Y usted sabe, señor presidente, como yo, que infortunadamente a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo Ponce de León, a Vicente Fox Quesada y por lo menos los primeros 3 años de Felipe Calderón, no va a poder usted enjuiciarlos por caducidad y por prescripción de los delitos. Hay artículos en el Código Penal nacional o federal que tiene usted 1 año a partir del momento en el que se entera de la existencia de un delito para denunciarlo. ¿Se acaba de enterar usted hace 1 año o menos de la existencia de estos delitos? ¿Por qué no los denunció antes? ¿O se acaba de enterar ahora? ¿Hace usted, señor presidente, un uso de los datos y de la información a modo de acuerdo a la popularidad que usted tenga? Sabemos que en las encuestas su popularidad ha ido mermando muy considerablemente en lo que va de este año y usted necesita dar golpes mediáticos que le permitan reubicarse. ¿Por qué? Porque Morena sin usted es un PRD trasnochado. Y usted lo sabe, Morena sin usted no es un partido competente, no compite con otros partidos, o sí compite al mismo nivel, no es esa máquina avasalladora que vimos en las elecciones del año 2018. Sin usted en la boleta, Morena no es tan competitivo. Entonces usted se las ingenia, en primer lugar, pues para desviar la atención, como siempre lo he dicho, y en segundo lugar, para aparecer en la boleta. El primer intento de aparecer en la boleta fue, si usted iba a someter a consulta popular el seguir o no, la revocación del mandato que usted quería realizar. Los tiempos no le dieron y era un truco para que su nombre apareciera en la boleta, sabiendo que su nombre ahí, pues ayuda mucho a Morena a conseguir votos. No lo logra y ahora logra o pretende lograr que en la boleta de las elecciones del año próximo aparezca una consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Usted sabe que no se puede. Legalmente es imposible, salvo que haga usted algún movimiento raro. Y no porque no haya habido delitos, pero vamos a platicar de eso.
sino que usted requiere apoyar a Morena de manera directa o indirecta en la que aparezca o su nombre o el del presidente de México. Imagínense la pregunta, ¿usted considera que el presidente de México debe autorizar que se juzgue a unos expresidentes? Pues hay gente que cuando sepa que eso, que además que todos estamos de acuerdo, la mayoría que sí lo haga, y no necesita consulta popular alguna. Me hubiera gustado que la consulta popular fuera en otros temas, en temas de ecología, por ejemplo, ¿no? O en temas de funcionamiento económico. Al ratito voy a ser más específico, esta cápsula va a durar un poquito más. Señor presidente, usted hace su consulta para apoyar a su partido. Eso me queda muy claro y nos debe de quedar claro a todos. Ahora, de eso que lo pueda lograr, está en la Suprema Corte de Justicia. Será en la Suprema Corte de Justicia donde se decida si un expresidente puede ser llevado a juicio o no. Claro que pueden ser llevados a juicio por casos de lesa humanidad, por traición a la patria, por algunos delitos específicos, sí. Por los demás, no lo sé. No lo sé porque existe el fuero constitucional. Existe desde antes de que este presidente entrara en posesión y quisiera hacer una reforma constitucional en ese tema, pero hay un artículo de la misma Constitución que ordena que ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Quiere decir que no se pueden crear leyes para perjudicar a otras personas, o no se pueden hacer leyes y en base a esas leyes perjudicar actos del pasado. ¿Qué es a lo que voy? Existía fuero constitucional. El fuero constitucional, rápidamente les platico, es una figura que se inventa para proteger originalmente a diputados, diputados locales, diputados federales, senadores, de las expresiones, de la información que obtenían en su puesto, exigiéndole a autoridades como el presidente de la República, Suprema Corte de Justicia, o a otros legisladores que hagan su trabajo, que se ventilen abusos, de tal manera que durante mucho tiempo los diputados que hablaban mal del presidente de la República en turno pues eran sometidos a juicios políticos o a juicios por expresarse en contra del presidente, más una cuestión política que legal. Y nace la figura del fuero, a través de la cual le dan cierta protección al legislador para que se exprese con absoluta libertad respecto a todos los asuntos que estaban aconteciendo en el país. De ahí se extendió a todos los funcionarios públicos o algunos funcionarios públicos, incluyendo el presidente de la República. Así que los presidentes a los que se quieren juzgar tenían fuero. ¿Qué quiere decir fuero? Comúnmente nos dicen el fuero constitucional es una protección a la persona que ocupa el cargo para que no pueda ser llevada a juicio durante el tiempo de su encargo político. En teoría, el dicho fuero termina cuando tú dejas de ocupar ese cargo público, lo cual es cierto. Pero hay una duda más. Los actos que tú realizas cuando eres funcionario público o ostentas ese cargo público también están dotados de fuero constitucional, y ese va a ser el tema en la Suprema Corte de Justicia. Un presidente de la República no actúa de acuerdo a sus convicciones personales, o en teoría así debería de ser, sino que actúa en beneficio aparentemente del país. De tal manera que no solo él, sino sus decisiones están dotadas de fuero constitucional. Esa es la gran pregunta. Y la respuesta la vamos a tener muy pronto, cuando la consulta sea sometida a la Corte y saber si se van a llevar a cabo juicio. Así que no veo viable en algunos casos de los expresidentes, como los que ya mencioné, que sean llevados a juicio por sus actuaciones, por el tiempo, por la caducidad y por la prescripción de los delitos, salvo aquellos que sean de lesa humanidad o traición a la patria. Habría que analizar qué casos son. Y dos, el resto está dotado de fuero constitucional. Una persona que es presidente de México toma decisiones en calidad de presidente. ¿El fuero permea más allá de su personalidad a sus decisiones o no? Ante eso nos vamos a encontrar, y eso va a ser muy interesante. Los artículos que hablan del fuero, por si los quieren ustedes consultar, son el 61, el 111 y el 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Échense un clavado, léanlo, y ahí se va a estar muy bonito el tema.
¿Por qué la consulta popular me molesta? Porque me parece una herramienta valiosa, novedosa, creada por este gobierno que me gusta, redondeada por este gobierno. Le dio forma, le dio procedimiento y me gusta. La consulta popular debería de ventilarse sobre temas de mayor trascendencia, a algunos en los que estoy seguro que la amplia mayoría de este país estamos de acuerdo, que juzguen a los expresidentes si tienen pruebas y si se cumple con la ley. ¿Por qué no someter a consulta popular, por ejemplo, el daño ecológico que puede realizarse con el Tren Maya? Si el Tren Maya va a crear un daño ecológico a la selva Lacandona en Chiapas, que es una reserva natural del mundo y de México, pues sometámoslo a consulta popular. ¿Quiénes consideran que es trascendente un proyecto que no veo mal, porque es un viaje precioso, porque va a traer turismo, porque va a traer empleo, a costa de la ecología, a costa de la selva lacandona o de un gran número, un gran daño a la selva? Porque no nada más va a ser el corte de árboles del trazo del tren, sino todo lo que eso detona alrededor de la vía, ¿no? Hoteles, restaurantes, en fin, todo comercialmente hablando, donde hay gente y comercio. Y eso va a detonar una degradación en la selva importante. ¿Por qué no someter a consulta pública si estamos en el camino correcto de un esquema económico que se regresa 50 años en el tiempo y basa su economía en el petróleo y en el carbón? En contra de quienes pensamos que deberíamos de ser una sociedad más consciente y más amigable con el medio ambiente y crear esquemas productivos en base a la generación de energía por medios menos dañinos al ambiente, como lo es la energía solar, la eólica, la hidráulica y tantas cosas que se pueden hacer en materia de inversión para crear energía. Es importantísima la energía. Lo que mueve a los países y a las economías es la capacidad de generar energía. Y en este país, en lugar de irnos 20 años hacia adelante, que es para emparejarnos con el resto de los países, nos fuimos 50 años para atrás. Es más caro el petróleo y el carbón, mucho más caro, mucho más caro que paneles solares. ¿Por qué no aprovechar las nuevas tecnologías? Hay un debate ahí porque hay una parte de la sociedad que considera que la economía se debe de seguir moviendo en base a petróleo y carbón, y otros que decimos que le tenemos que dar la vuelta al petróleo y al carbón y crear nuevas tecnologías o hacer uso de las nuevas tecnologías para implementar, seguir creando energía de una manera más sustentable y más amigable con el ambiente. Hablar del aborto, hablar del derecho de las mujeres. El feminismo, la palabra feminismo no me gusta porque me remite inmediatamente al machismo y todos los extremos para mí son malos, pero sí la consecución de derechos de las mujeres, la igualdad de género. Hay tantos temas que deberían de ser sometidos a una consulta popular que me parecen mucho más trascendentes que enjuiciar o no a presidentes de la República, corruptos que fueron, y que ojalá y les pudiera usted probar todos sus lazos de corrupción y ojalá y con eso se logre llevarlos a juicio y a la cárcel. Sería maravilloso. No tiene usted una tarea fácil enfrente porque además, si no lo logra, la gente se lo va a reprochar. La gente que considera que usted es capaz de hacer eso y usted no lo hace, se lo van a reprochar y le van a decir, oiga, usted no pudo haber hecho eso. Así que tiene que dar algún resultado. Y eso en el caso de usted también da mucho miedo, porque parece que usted es capaz de manipular cualquier cosa con tal de desquitarse o de subir sus números. Ejemplo de lo anterior es la comparativa ya muy conocida entre el caso Lozoya y Rosario Robles. Rosario Robles, que no debería de estar detenida en una penitenciaría, no porque no haya cometido delitos, sino porque la ley establece que el tipo de delitos que ella cometió no requieren de estar privada de su libertad, a diferencia de los de Lozoya. La diferencia está nada más en para quién trabajan. Rosario Robles es su enemiga política desde hace muchos años y Lozoya supo hacerse su aliado. Y entonces, a criterio de usted, uno está libre y otro está en la cárcel. A criterio de usted y no de la ley. Y también de eso estamos hartos, señor presidente.
También de eso estamos hartos. Habló usted mucho de un cambio, a sus electores y a sus votantes les habló usted de un cambio y no les ha dado cambio alguno. Nada más que usted está haciendo uso de la ley políticamente, lo cual es costumbre en este país, pero nada más enfocó los esfuerzos para afectar los derechos de enemigos públicos, porque la mayoría de ellos se convirtieron en eso al ser tan evidentemente corruptos. Y el hecho de que todos apoyemos que usted pueda atacar a algunos personajes, no quiere decir que pueda usted hacer con la ley lo que quiera. Debería de ser usted el primero en cumplirla. Y al cumplirla debería atacar a los propios. A los propios. Bien, por último, creo, el tema ahorita de boga es que parece que han detenido al señor Gerardo Sosa Castellán en la Ciudad de México. Todavía no sé por qué delitos, pero que si fuera cierto, ¿qué veo yo ahí? Que es lo último que me preguntaron. Bueno, ¿qué veo? Veo un acuerdo entre Omar Fayad y Andrés Manuel López Obrador. Mi abuelo, Carlos Raúl Guadarrama Márquez, sabía de política mucho y siempre preguntaba, ¿quién se beneficia de algo? Yo preguntaría, ¿quién se beneficia de la detención del señor Gerardo Sosa Castellán? ¿Hay un beneficiario? Evidentemente sí, Omar Fayad. ¿Por qué? Porque Omar Fayad y él han tenido diferencias políticas desde hace muchos años. Se han pronunciado todavía más desde que el señor Omar Fayad está en el gobierno. Y Gerardo Sosa tenía aspiraciones de ser candidato a gobernador por Morena, o alguna afín a él ser candidato a gobernador por Morena. Era un grupo político importante. Ostenta cierto control sobre la Universidad de Hidalgo, eso lo sabemos todos. Y es una herramienta poderosa en lo presupuestal y en el manejo de masas, de los muchachos, de los jóvenes, a quienes han ocupado durante muchos años como presión política para lograr sus fines. Gerardo Sosa era un precandidato en la vitrina de los precandidatos de Morena al gobierno del estado. Y faltan 2 años para la elección. ¿Quién se beneficia de ello? Desde luego el señor gobernador. ¿Quién le ayuda? La Fiscalía General de la República a cargo de Andrés Manuel López Obrador, que estoy seguro que no se atrevería a hacer algo así si no tuviera la aprobación del presidente. Así que estamos hablando prácticamente de un acuerdo a través del cual el gobernador y el presidente tienen algún arreglo, y esto me parece el primer paso de cumplimiento de ese acuerdo. ¿A cambio de qué? Preguntaría yo, porque la política todo tiene un costo. ¿A cambio de qué? ¿Será que el próximo gobierno del estado de Hidalgo será de Morena? Un acuerdo per se entre Omar Fayad y Andrés Manuel López Obrador, porque este favor se lo tiene que pagar. ¿Con qué se lo va a pagar? ¿O con quién? No hablamos de dinero, no hablamos de poder político, el señor presidente lo tiene todo. Entonces, ¿qué le puede dar? ¿Le puede dar la gobernatura del estado de Hidalgo a Morena? Esa es la duda. ¿Hay un beneficiario con la detención? Sí. ¿A cambio de qué? Piénsenlo y me mandan sus sugerencias y sus avisos a ver qué dicen. No sé si ya sea todo por ahora, creo que sí. Vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, pero por lo pronto les dejo esta capsulita y les dejo mis saludos. Cuidémonos mucho, por favor, que nada en el COVID ha aumentado, ha variado, salvo los números hacia arriba. Cuidémonos y reciban saludos muy afectuosos de su amigo Alejandro Guadarrama.